Hola, esto es Más Bienestar, un espacio creado y dirigido por el senador Carlos Julio González, quien aparte de ser senador es psicólogo clínico. Hoy hablaremos de competencias afectivas. ¿Es posible ser feliz? Para usted, ¿qué es la felicidad? ¿Es un estado? ¿Es una emoción? Pues hoy tenemos nuestros invitados especiales que son quienes nos van a dar claridad sobre este tema. Senador, bienvenido, doctora Irene Rodríguez y el doctor Miguel de Zuviría, quien también son psicólogos y nos van a dar directrices claras sobre este tema, que no le damos quizá la importancia que requiere, pero es un tema totalmente importante, porque si uno está feliz, creo que todo lo demás funciona y va fluyendo de la mejor manera. Tiene usted la palabra, senador. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, un saludo para nuestros especialísimos invitados. Para mí es un honor contar con ustedes y resaltar la presencia del doctor Miguel de Zuviría. Este programa nace con una pregunta sencilla: ¿es posible ser feliz? Y como lo decía Alexandra, eso es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Nos parece muy importante cuando la pandemia desnudó, la pandemia del COVID-19, la gravedad de la salud mental y los indicadores alarmantes de salud mental de los colombianos, nos parece que es muy importante entrar en un tema que puede parecer muy complejo, pero yo sé que ustedes al finalizar este programa, espero que se queden con nosotros, van a percibir la importancia y la trascendencia que tiene el tema de hoy sobre la felicidad. Y qué mejor que con los expertos en ellos y con uno de los expertos más reconocidos en América Latina en esta materia, como es el doctor Miguel de Zuviría. Gracias por acompañarnos, doctora Irene, y gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué podríamos decir de las competencias afectivas? Yo estoy feliz porque en buena manera Carlos Julio está liderando proyectos que la comunidad psicológica siempre había querido y nunca habíamos podido. Más bienestar. Yo llevo trabajando desde el año 2005, 19 años, en la Liga Colombiana contra el Suicidio. Todos los días atiendo un par de suicidas jóvenes que anoche intentaron suicidarse y que tengo que atender por la mañana. Entonces la pregunta: ¿es posible ser feliz? Yo creo que sí, pero cada vez parece más difícil, aunque debería ser más fácil. Estoy totalmente convencido, siguiendo a Pinker, de que estamos en el mejor momento de la historia humana y por mucho. En este momento, si alguien no es feliz, realmente es una irresponsabilidad tremenda. Tenemos todos los bienes materiales, tenemos todas las libertades, tenemos todas las oportunidades, podemos aprender lo que queramos. Yo abro este celular y tengo acceso a millones de conocimiento, que en nuestra época fue algo muy difícil. De allí que la pregunta es: ¿por qué no somos más felices? Y voy a decir una palabra: falta una palabra que la dijo el maestro Sócrates hace 24 siglos atrás: conócete. Falla de autoconocimiento. Un ser humano que no sabe quién es, cuáles son sus cualidades, cómo son sus relaciones, cuáles son sus sueños, sus pasiones, sus ilusiones, no puede ser feliz, así esté en el mejor de todos los mundos. Hemos ido avanzando hacia unas unidades de análisis que en este caso han sido las competencias afectivas y las socioemocionales, en donde intentamos identificar lo que está pasando con el sujeto, sus procesos de conciencia en torno a sí mismo. Por eso empezamos a plantear nociones como el autoconocimiento, la autorregulación y todos esos autos que manejamos los seres humanos en la vida cotidiana, la autonomía. Pero no nos basta con quedarnos ahí, lo que sé de mí, sino cómo eso se traduce en procesos de relación con el otro, ya que el otro en cierta medida es una construcción que hace el yo a partir de la forma en que me vinculo y las relaciones que establezco con un otro, que puede ser en cooperación y en colaboración conmigo, o puede ser el enemigo. O sea, la construcción del otro es un desafío enorme para la psicología y para la educación. Entonces, esa tríada, el sujeto, sus relaciones y el entorno, tienen momentos de crisis en la humanidad y en la convivencia que nos han llevado a que se incrementen tasas de violencia. En este momento estamos con otra epidemia
que derivó de COVID y que la llamamos la pandemia de la soledad, o sea, seres humanos que están en relación con otros, pero que se reconocen y se sienten y se valoran en condiciones de ausencias, de silencios, de faltas de sentido. Entonces, esos picos que van apareciendo en lo que el maestro de Zuviría y todos los teóricos del campo han llamado afectogramas o formas de conocer e interpretar cómo se mueven nuestros ideales, nuestros afectos y lo que nos mueve a la acción, en este momento tiene dos picos muy interesantes en los conflictos, que son la ansiedad, la soledad y la sensación de no tener autorrealización, de ser infeliz y de que hay algo de carencia en mí que no me permite estar a gusto ni conmigo mismo, ni con los otros, ni con el entorno. Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos hablado hasta este momento, quisiera que escucharan. Fuimos a las calles y le preguntamos a la gente, ¿a usted qué lo hace feliz? ¿Qué lo hace infeliz? ¿Y cuál es la emoción con la que más frecuencia usted se identifica? ¿Cuál es la frecuencia, o sea, la emoción que usted más siente en el diario vivir? Así que los invito a que veamos la siguiente nota que preparó nuestro equipo periodístico. A mí me hace feliz disfrutar cada día al máximo. A mí me hace feliz la equidad, los derechos humanos, y la familia y mis amigos. A mí lo que me hace infeliz, la mayoría de veces, es como las injusticias que a veces dan en el país en general. La competitividad que representa vivir en una sociedad. La emoción es la felicidad de vivir en el país más biodiverso del planeta, el más alegre y el más bello. Acabamos de ver las respuestas de las personas en las calles, entonces quisiera que ustedes, que son los especialistas pues, en el tema, nos cuenten qué opinan sobre eso. Algunos hablan de la emoción, de la felicidad de vivir en el país más biodiverso del planeta, equidad, derechos humanos, familia. ¿Qué opina usted, senador Carlos Julio? Finalmente, el concepto de felicidad está profundamente integrado con la percepción, la sensación y la emoción de la vida. Y aquí las respuestas nos indican varias cosas. Podríamos hacer reflexiones extensas, pero hagámoslas breve. Uno, la no conciencia que tenemos acerca de la belleza del país en el que vivimos. A mí me preocupa que en alguna investigación que hicimos hace algunos años, de cada 10 jóvenes en el sur del país, 7 se querían ir de Colombia porque no sentían que su vida se pudiese realizar aquí. Y hay un tema de realización que se ve siempre comprometido, en donde se siente como que no se puede ser lo que se quiere ser o hacer lo que se quiere hacer. En segundo lugar, llama la atención el tema relacionado con la ansiedad como una de las emociones más frecuentes que acompañan el devenir, la cotidianidad de los colombianos. Y es cierto, ya lo tocó la doctora Irene. La ansiedad y la depresión están en los dos ejes. Uno, la no resolución del pasado, y dos, la angustia por el futuro. Convertido en términos de ansiedad, nos indican las enormes dificultades que tenemos para vivir en el aquí y en el ahora, para integrarnos en el presente. Y ese es un tema que tiene mucho que ver con la modelación familiar, con el modelamiento de la familia en relación con la construcción del proyecto de vida. La mayoría de las familias no son conscientes, y lo digo con muchísimo respeto, del papel que se les ha sido asignado en relación con la construcción del proyecto de vida de sus hijos. Hemos instrumentalizado la construcción del proyecto y no permitimos esa diferenciación que da alegría al talento, al hacer diferenciado, a la forma de cada quien ver y de respetar su forma de ver la vida. Y eso ha traído como consecuencia, sin duda alguna, mucha frustración y en la juventud muchos problemas de autoconcepto, de los autos, de autonomía, de autocrítica y lo más grave, de autorrealización. Y por eso vemos que en la película de la vida, la mayoría de los jóvenes no tienen el esfero con el que deberían escribir de manera autónoma su propio guión de vida y no hay claridad en los papeles de los coprotagonistas. De hecho, ese es el problema que describe en este libro el doctor Miguel de Zuviría, cuando en el afectograma se nos describe la incapacidad de los niños y jóvenes colombianos para ser amigos, para ser compañeros, para ser novios, para ser novios. ¿Usted qué sabe eso? El yo relacional, el yo uno relacional primario. Todo ser humano necesitamos tener buenas o magníficas relaciones. De 0 a 10,
tus relaciones, tus conexiones son muy buenas. 0, 1, 2, 3 a 10. Esa es la primera pregunta que hace la Liga Colombiana contra el Suicidio. Segunda, la autovaloración, la autoapreciación de mí mismo. Yo soy un ser humano especial. Yo tengo una cualidad muy interesante, que es que tengo 17 cualidades. La mayoría de personas que están conmigo tienen más, pero no saben cuáles son. Yo sí sé cuáles son, porque he dedicado mucho tiempo a ese tema. Entonces, lo segundo, conoces cuáles son tus cualidades, en verdad te sientes y eres un ser humano valioso. De 0 a 10, ¿cuánto calificarías tú eso? Eso nos da pistas del yo 2, de las fuentes de bienestar personal. Y 3, el yo 3 tiene que ver con mis ilusiones, sueños, anhelos, metas, proyectos. Ya cuando me contaste tus proyectos, me produciste una secreción de dopamina cerebral inmediata, porque dije, ya tengo unos nuevos proyectos para conectarme con mi querido colega y conectarnos, porque estamos trabajando en lo mismo. Entonces diríamos, un ser humano para ser verdaderamente feliz necesita un yo 3 poderoso, tener proyectos, sueños, ilusión, cosas por las cuales luchar. Si una persona tiene esas 3 formas de bienestar con los otros, con él mismo y con sus proyectos, es plenamente feliz. Y si falla, obviamente aparece la soledad. En el primer caso, aparece la autodevaluación. Vivir con alguien que yo considero que es un miserable, y ese miserable soy yo mismo. Puede haber algo peor a eso, es muy difícil. Y tercero, no me quiero levantar el lunes porque no tengo sueños, anhelos, metas, ilusiones, proyectos. Aparece la apatía, la irrealización y la ideación suicida. Hemos visto que en esa tríada en que debo entender lo que soy, lo que me pasa, lo que quiero, además debe surgir un segundo nivel, y es que debo gestionar. No basta con entender, debo hacer algo con aquello que conozco de mí y que conozco de los demás. Pero además, después de gestionar, debo pasar a la fase de poder generar, producir, crear, proponer. Entonces, en esas habilidades sociales, que hoy en día lo llaman inclusive a nivel de procesos de evaluación del talento humano, las habilidades blandas, es bien curioso que eso que hoy estamos llamando blando es el núcleo más duro para la psicología y para la educación. Es aquello de lo que más carecemos: adaptabilidad, trabajo en equipo, empatía, solidaridad, capacidad de responder de manera colaborativa a proyectos colectivos. Entonces, eso que hoy en día más buscan todos los que reclutan talento humano, y lo que más nos exigen a los que venimos de una era de casi 20 años de haberle puesto toda la fuerza a lo cognitivo y a que los niños aprendieran a leer bien, a ser analíticos, a tener no sé qué nivel de lectura. En ese tiempo no le pusimos tanto énfasis a las habilidades sociales y emocionales que desarrollaban, y al no ser competentes, o sea, al no tener evidencia de que soy bueno, soy el mejor, hay otros mejores que yo, pues obviamente apareció la frustración. Entonces ahora toca trabajar tolerancia a la frustración, apareció la falta de empatía, porque si tú eres mejor que yo, te tengo que eliminar para que yo pueda triunfar, y ahora nos dicen, no, tienes que trabajar colaborativamente. Entonces yo diría que ahí hay un gran desafío. Interrumpo ahí, pero me parece que ese concepto no, y una nueva generación de cristal. Yo diría que es el gran momento para que la educación, la psicología, los contextos de formación, familia, escuela, medios, hagamos la tarea que nos toca. Doctor Irene, muchas gracias por sus valiosos aportes en esta conversación tan interesante para nuestro programa Más Bienestar. Así que no se muevan y manténganse aquí conectaditos en @ccongreso.cual. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Más Bienestar.
hablando de un tema súper importante para todos y es si es posible ser feliz. Acá le damos la bienvenida a otra psicóloga, a otra especialista, que es la doctora Marta Cecilia Lench. Bienvenida. Quisiera que le cuente a las personas que nos están viendo, ¿para usted es posible ser feliz? Claro que sí. La felicidad resulta de tener tus mundos equilibrados. Resulta que yo puedo ser feliz y realmente estar pasando por una emoción triste, ¿sí? Como un duelo, como perder un trabajo, como perder un ser querido. Resulta que la felicidad tiene que ver con sanar esas heridas del pasado, vivir el presente y tener la ilusión de un futuro. Y ahí surge la pregunta fundamental que es parte de lo que estamos hoy revisando. Si en cuanto a las relaciones interpersonales esta fuente fundamental de la felicidad. Creo que esa es parte esencial de su trabajo y del afectograma, inclusive, doctor Miguel. Sí, o sea, y ahí es donde aparece la complejidad. Yo necesito ser feliz amorosamente. 7 roles. 2 laboralmente. 3 con mis proyectos. 4 con mis amigos. 5 con mis grupos. 6 con mi universidad, mi colegio. 7, 8 con la familia. O sea, aquí estoy mencionando los mundos de los cuales mencionaba Marta. Y eso es algo, porque si viviéramos en un mundo solo, sería mucho más fácil, pero al menos vivimos en 8, 9 mundos. Por lo tanto, las relaciones pasan a ser un punto fundamental y eso nos va a conectar, creo, con la soledad. Porque cuando se habla de soledad, todo el mundo piensa, yo estoy solo a nivel de pareja, pero no solo en esto, o sea, que habría también, como hay 8, 9 tipos de mundos en los cuales tenemos que relacionarnos bien, podría haber esos mismos tipos de mundos en los cuales yo soy infeliz o sufro. Entonces es fácil, pero hay que comenzar y hay que comenzar totalmente de acuerdo temprano. Cerraría diciendo que sabemos mucho de lo otro, poco de los otros y casi nada de nosotros mismos. Aunque si uno lo piensa lógicamente debería ser al revés. Saber mucho de mí mismo, bastante de los otros y algo de matemáticas, biología, historia y lo más, pero la cultura occidental ha invertido el orden de prioridad. Usted dice, y a mí siempre me pareció muy interesante, ¿cuántas horas de matemáticas desde el preescolar, porque las matemáticas inician en el preescolar, hasta incluso la universidad, tiene una persona a lo largo de su vida? ¿Las calculó? ¿Cuántas horas aproximadamente? Sí, 10.000 horas hasta 11.000 horas y después 18.000 horas. Entonces, 18.000 horas de matemáticas. Se supondría que con esas 18.000 horas de matemáticas tendría que salir ese alumno hecho un verdadero experto en matemáticas, o sea, casi que a un nivel de maestría y doctorado. De genio, ¿Sí? Y sin embargo no sucede así. Y gran parte de ese conocimiento matemático, ojo con los profesores de matemáticas, no tiene que ver nada aquí que nadie se vaya a sentir aludido. Tendría que evaluarse si ese reconocimiento a ese énfasis que se da se equilibra, por ejemplo, con las horas dedicadas al autoconocimiento, a la gestión, articulación, a lo que significa todo el mundo del desarrollo de habilidades, ya lo decía en el anterior la doctora Irene, habilidades sociales, las famosas habilidades blandas y obviamente las habilidades interpersonales. ¿Qué estamos proponiendo, Carlos Julio? Que es 2 horas a la semana durante un semestre, no un año, ni 2, ni 5, ni 8, sino 2 horas a la semana para una cátedra de autoconocimiento, para que cada persona que salga del bachillerato pueda contestar 3 preguntas. ¿Cómo son mis relaciones? ¿Cuáles son buenas, malas, regulares? ¿Cuáles debo mejorar? 2, ¿cuáles son mis cualidades y defectos? ¿Cuáles debo mejorar, potenciar? Y 3, ¿cuáles son mis metas? No únicamente qué voy a estudiar, no. ¿Cuáles son mis metas a nivel amoroso, a nivel sexual, a nivel económico, a nivel religioso, en todos los campos?
Si logramos introducir una cátedra de un solo semestre para todos los estudiantes, creo que habríamos dado un paso gigantesco y ese te toca darlo a ti. Pero hay buenas noticias. Acabamos de presentar el proyecto de ley que introduce en Colombia la educación emocional desde las competencias socioafectivas que las llamamos socioemocionales. Y ese proyecto de ley supera la cátedra, o sea, incorpora el currículo de los proyectos educativos institucionales en la educación emocional, pero además genera una nueva manera de evaluar el impacto de la educación. O sea, hoy hay una crisis. 473,000 niños desertaron de la educación en el último año, o sea, se fueron de la educación. No fuimos capaces de atraparlos, seducirlos y contenerlos. ¿Por qué 500,000 de niños colombianos se fueron de la escuela? Aquí hay una pregunta esencial y usted lo responde de una manera muy interesante. En el momento en que equilibramos la parte académica con todo este componente, esta dimensión afectiva y socioemocional, es posible que logremos avanzar. Yo sí quisiera hacer una pregunta, ya que tenemos esta oportunidad extraordinaria, a los queridos televidentes. Una única pregunta que debemos hacérnosla con frecuencia. ¿Es tu vida verdaderamente feliz de 0 a 10? Responde esta pregunta. ¿Es tu vida, en realidad, la vida que siempre habrías querido vivir de 0 a 10? Si tu calificación es 9-10, magnífico, excelente. Hay muchas personas que contestan 9-10. 7-8, bien, está bien, perfecto, va andando perfectamente. 5-6, ya hay problemas. Y abajo ya hay muchos más problemas. Serios. Y ahora viene una segunda pregunta para usted que nos está viendo y que además es padre de familia, madre de familia. ¿Usted mismo ha hecho una evaluación sobre su propia felicidad? ¿Y siente que lo que usted proyecta en sus hijos es un estado de felicidad? Porque esto está muy relacionado con el entorno y el ecosistema, con esa constelación familiar. Y seguimos avanzando en este interesante tema. Ahora yo los invito a que vayamos a una ronda de preguntas que realizó nuestro equipo, donde le preguntamos a la gente, ¿una crisis económica, una ruptura emocional o una enfermedad, qué lo afectaría más? Cuando usted escoge una amiga, ¿en qué es lo primero o qué es lo primero que usted mira en esa persona? Yo creo que las tres, porque pues un factor económico también te afecta en tu vida diaria. Una emocional pues afecta a tu diario vivir y una amorosa, otras situaciones pues igual te van a ir afectando psicológicamente. Diría que quizás la crisis económica, porque digamos que una enfermedad es algo que sea pues natural, ¿sí? De la persona, todo súper bien. Una ruptura amorosa también es algo que se da pues cuando menos te lo piensas, no es algo como que puedas decir no va a pasar así. Entonces diría que es la clase económica. Su amabilidad, la forma en la que tiene para tratar a las personas, si tiene corazón para ayudar a alguien más y si se respeta a sí mismo y a los demás. Yo miro que sea una persona amable, que sea bondadoso y que no discrimine a las personas por su estatus económico. Eso es lo que yo miro para tener una amistad. Bueno, acabamos de ver a estas personas que participaron pues, en las preguntas sobre qué los afecta más y muchos coinciden que el tema económico, que lo demás puede esperar. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Es curioso que se responda que lo económico, por ejemplo, está por encima de una enfermedad, ¿sí? Y que lo demás se arregla. Pues curiosamente lo que se suele arreglar más fácilmente es lo económico, no lo demás. Y de alguna manera las expectativas económicas varían de acuerdo al autoconocimiento. Y en el autoconocimiento, en ese proceso de derivar cuál es tu proyecto de vida, cuál es tu manera de querer vivir la vida, tu guión de vida, ahí y los coprotagonistas que incluyen los escenarios en donde vas a desarrollar tu vida, ahí puede existir o no la importancia del dinero, del posicionamiento económico o incluso del consumo conspicuo. Es normal que en una sociedad que está avasallada por el dinero como un cultor del desarrollo de las relaciones, pues esa respuesta se dé. Pareciera una respuesta
no es equivocada porque es lo que están sintiendo las personas. Pareciera una respuesta que surge desde ese nuevo imaginario que tenemos sobre lo económico. Y eso ha depreciado, entre otras cosas, el valor del relacionamiento humano. Por ejemplo, muchas familias, teniendo alguna comodidad y algunas seguridades económicas, han sacrificado la relación familiar en prioridad de lo económico. El tiempo de relación, por ejemplo, medido en varias investigaciones, el tiempo que utilizan los niños hoy y los jóvenes en redes sociales promedia entre las 8 y las 11 horas diarias. Y el tiempo de comunicación eficaz y efectiva entre padres e hijos no bordea los 7 minutos diarios. Entonces ahí uno ve ese desequilibrio. Muchos de esos padres, cuando se les pregunta ¿y qué ha pasado contigo que no está relacionado con sus hijos? La respuesta es: estoy produciendo para darles comodidades, para satisfacer sus necesidades. Otra de las preguntas fue, cuando usted escoge un amigo, ¿qué es lo primero que mira en esa persona? Creo que habría 2 criterios básicos. O sea, hoy, si algo debe saber alguien, es a elegir un buen amigo. Y no sabemos nada. Yo diría, hay 2 criterios. Primero, que sea una excelente persona. Eso es lo primero. Cuando me hice a mí mismo la evaluación como excelente persona, yo me califiqué 70%. Y al hacer todos los cuestionarios, resulté 44%. O sea, yo soy una persona que soy solo 44% excelente persona. Y lo digo porque suena un poco sorpresivo, pero creo que todos deberíamos poder decir esto, así como puedo decir cuánta plata tengo en el banco o cuánto me costó el bus o cualquier cosa. Yo debería poder decir cuáles son mis cualidades. ¿Qué es una excelente persona? Aquella que tiene 5 cualidades. 1, buena relación con ella misma, que llamamos cualidades autotélicas. 2, buena relación con los otros. 3, buenas relaciones íntimas, la capacidad de escuchar, de expresar, de pararle bolas al otro. 5, buenas cualidades intelectuales, o sea, una persona que lea, que tenga opiniones, criterios. Y 5, una buena adaptación a su vida social. Si uno cumple esas 5 cualidades, puede decir que es un buen ser humano, que sea un excelente amigo. ¿Qué es un excelente amigo? Aquel con el cual nos compartimos. Hay compañeros con los cuales compartimos actividades. Hay amantes con los cuales compartimos la sexualidad. Hay socios con los cuales compartimos proyectos, pero realmente un buen amigo es aquel con el cual hay un proceso de inter y autoconocimiento, con el cual yo le puedo decir, esto es lo que me angustia, estos son mis temores, estos son mis sueños, mis ilusiones. ¿Tú crees que soy egoísta? Podemos hablar de mí mismo, de ti mismo. Hoy diría, muy pocos seres humanos tienen un amigo. Yo tengo pocos, pero sé quiénes son y los cuido mucho, porque me hacen mucho bien a mí. Y eso va dándonos una conclusión, en el sentido de que buena fuente de la felicidad está en el encuentro consigo mismo y con el otro, en esa sincronía en donde podemos sentir que existe un otro legítimo en relación conmigo, que me acuna, que me entiende, que me interpreta, pero que también me refleja. Y esa es una muy buena fuente de felicidad. Total. Es poderte desnudar psicológicamente con otro. Y con todos esos aportes tan valiosos que hemos tenido en el día de hoy de la mano de especialistas, quisiera, para que concluyamos, que me definieran felicidad en una sola palabra. Empezamos por el doctor de Zuviría. Alegría de vivir. Alegría de vivir. La doctora Marta. Serenidad. Senador. Comparto esa definición, el sentido pleno de la vida. Ahí está el secreto.
De esta manera llegamos al final de Más Bienestar. Los esperamos en una próxima oportunidad para seguir abordando estos espacios con temas tan interesantes de la mano del senador Carlos Julio González. Hasta pronto.